Antes de que arranque el video te quiero invitar a rginversiones.com. Es nuestro sitio web donde subimos contenido todo el tiempo. Tenemos una sección que es un blog donde subimos noticias del mercado todos los días. Además tenemos cursos gratuitos, tenemos cursos completos y obviamente que tenemos nuestra membresía que incluye un curso completo de más de 50 horas de duración y asesoramiento por parte del equipo de RG Inversiones. rginversiones.com. El martes pasado fuimos invitados al congreso del IAEF, el Instituto Argentino de Ejecutivo de Finanzas, de parte de Bull Market Brokers, al que le damos las gracias por la invitación. Y como nos pareció un congreso muy interesante, es el 41º congreso de la IAEF, no queríamos perdérnoslo, así que me hice un viajecito express a Buenos Aires. Salí de acá de Santa Fe a la 1 de la mañana, llegué a las 6 allá a Retiro, pasé todo el día ahí y a las 11 de la noche volví directamente para poder trabajar el otro día. El congreso fue muy interesante, hubo muchas disertaciones de parte de miembros del gobierno, del oficialismo actual, empresarios del mundo privado que dieron su visión de la economía actual y del futuro de la Argentina. El congreso está para poder verse completo en YouTube, pero nos pareció pertinente mostrar algunas conclusiones personales que sacamos de estar ahí. Lo primero, la primera disertación interesante después de la apertura fue la del diputado José Luis Espert. Espert fue candidato en el 2023 a senador, no logró entrar, así que mantuvo su banca de diputado que había ganado en 2021. Actualmente Espert está con un rol fundamental en la Cámara de Diputados porque funciona de nexo de enlace entre el gobierno, lo que sería el partido de Milei, que es La Libertad Avanza, y el PRO, o la Propuesta Republicana, el partido de Macri, que es el aliado más cercano, más directo, más importante que tiene el gobierno, que de hecho tiene algunos miembros en su gabinete como Luis Petri o Patricia Bullrich, y que es fundamental esa alianza en el Congreso donde Milei tiene una clarísima minoría. Recordemos que Javier Milei y su gobierno no llegan ni al 33%, es decir, no tienen ni un tercio ni de la Cámara de Diputados ni de la Cámara de Senadores. Así que esta alianza tácita, digamos, con el PRO es fundamental, por eso Espert es que ha ganado relevancia actualmente en el mundo político. Espert habló, dejó trascender algunos datos muy importantes. Creo que lo más importante que dijo fue no que él va a ser candidato a gobernador de la provincia de Buenos Aires en 2027. Él dijo, le preguntaron eso y él dijo, sí, no, puede ser. No sé por qué los periodistas salieron a decir que lo confirmó. Fuera de eso, Espert habló del tema ley bases. ¿Qué pasa con la ley bases? Él fue muy claro, dijo, el gobierno tiene los votos necesarios para sacar la ley bases en el Senado, es decir, para que se apruebe. El Senado tiene 72 miembros, para aprobarla necesitaría 36 o 37, digo 36 porque, bueno, si empata la vicepresidenta, que es Villarroel, presidenta de la Cámara de Senadores, podría aprobarlo. Pero en conclusión, Espert dijo que la ley bases va a tener dictamen en la Cámara de Senadores, pero va a ser un dictamen con modificaciones. O sea, se aprobaría la ley en el Senado con esas modificaciones. ¿Y qué significa eso? Tiene que volver a la Cámara de Origen, que es la Cámara de Diputados. Esta Cámara tiene dos opciones. Puede aceptar las modificaciones o rechazarlas. Pero para rechazarlas necesita 2/3 de la Cámara de Diputados. El senador Lustó dijo que están los 2/3 de la Cámara de Diputados para rechazar esas modificaciones. No tuvo mucho eco esa declaración. Yo no creo que la rechacen a las modificaciones, creo que se va a aprobar en la Cámara de Diputados la ley con modificaciones y se va a terminar este larguísimo proceso legislativo, este trámite legislativo muy largo en el que se embarcó el gobierno, que le generó mucho desgaste que lo hemos visto actualmente en el mundo financiero, en el precio de los bonos globales y soberanos, o sea, el GD30, el L30, que estuvieron tratando de romper ese techo de los 60 centavos, bajaron y actualmente están dando vueltas en los 54 centavos de dólar, si no me equivoco. Así que este delay, este atraso de la ley bases es lo que provocó que se cancelara el pacto de mayo, que era hoy es 25 de mayo cuando estoy grabando este video. Milei fue a Córdoba, dio un discurso, pero no hubo una reunión de gobernadores y no se firmó algo simbólico que eran las bases del pacto de mayo porque no está aprobada la ley. Es posible que la ley termine de aprobarse finalmente en julio, por eso es que se decía el pacto de julio. Bueno, a lo mejor, una apreciación personal, a lo mejor Milei decide reunirse con los gobernadores en Tucumán y firmar ahí una especie de pacto de julio. Además, el gobernador de Tucumán, Osvaldo Jaldo, que es peronista, es muy cercano, capaz que es el peronista más cercano al gobierno de Milei por fuera de lo que sería el peronismo cordobés. Después de Espert y de esta parte legislativa vino el turno de la canciller Diana Mondino.
Mondino dijo algunos temas muy interesantes, empezó hablando del conflicto actual con España, que no le doy mucha importancia, ni ella le dio mucha importancia, porque fue más que nada una riña personal entre el presidente Milei y el primer ministro Sánchez de España. No le damos mucha importancia a nosotros porque no tuvo mucha implicancia en el mundo financiero. Pero sacando ese tema, Mondino dio dos detalles muy interesantes. Primero, que Argentina participó de una reunión de la OCDE, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico. Ya desde el gobierno de Macri se había intentado entrar, se había iniciado un largo proceso que lleva para que Argentina entre a esta organización, que lo que hace esta organización es facilitar el comercio y la inversión a nivel mundial, algo que Argentina necesita urgentemente. Eso fue una conclusión de todo el Congreso, que Argentina necesita capitales internacionales, no solo inversión propia del propio Estado, de los privados argentinos, sino capitales internacionales de países o de privados para potenciar los recursos nacionales. Y también participó Diana Mondino de una reunión de la OTAN, la alianza militar más fuerte del mundo, que ella la calificó como una alianza civil. Por eso ella decía que no entendía por qué fue a la OTAN, si ella dice que es una alianza militar. Pero ella dijo que no, que tiene más de civil que de militar. ¿Por qué es interesante esto? Esto es parte de la política del gobierno, la política internacional o exterior del gobierno, de integrar a la Argentina al mundo occidental, republicano, democrático, liberal, llámalo como quieran. Es el mundo que está liderado por los Estados Unidos y sus aliados de la Unión Europea, Alemania, Francia, el Reino Unido, y despegar un poco a Argentina de lo que vendría siendo los aliados que tuvo el gobierno anterior, que fue Rusia, Irán, un poco, bueno, también siempre se dice Venezuela, Nicaragua, sacando eso. Pero también aclaró Diana Mondino algo muy importante, que esto lo hacemos sin enojar a los chinos. O, mejor dicho, no quiere alejarse el gobierno de la buena relación que tenemos con China. ¿Por qué? Por obvias razones, porque no podemos. No podemos alejarnos de China, siendo uno de nuestros principales compradores y vendedores a nivel mundial. A veces es Brasil el principal comprador y vendedor, a veces China, depende del año. Pero en conclusión, no nos vamos ni podemos alejarnos de China. Por más que Milei haya tenido algunas declaraciones de la campaña en contra de China, eso es imposible para Argentina. También es un poco difícil para los chinos alejarse de nosotros porque los productos que nos compran son importantes para su economía. Y un tema muy importante, algo que se está hablando poco en los medios, pero que es muy importante: Argentina tiene una gran deuda con China, no solo comercial, de lo que es la deuda con importaciones, fuera de eso, sino lo que es el swap, la deuda contraída durante el gobierno de Massa para sostener el tipo de cambio y el déficit fiscal, asciende entre 4 y 6 mil millones de dólares, que vencerían entre junio y julio. Se le preguntó a Diana Mondino qué va a pasar con esta deuda, si se va a refinanciar, se va a reestructurar, si se va a pagar. Mondino no dio una respuesta muy clara, porque creo que no la tiene ni la tenemos. Dijo que se podría pagar, que la plata para pagarlo está. No sé si esté ese dinero o no, es mucho. Entiendo que el objetivo es refinanciar eso. Como todo lo que se está haciendo ahora es refinanciar esa deuda para no tener que volver a estar en el mundo de reservas internacionales negativas. Durante el resto de la tarde disertaron algunos economistas como Domingo Cavallo y algunos miembros del mundo empresarial privado. Estuvo el expresidente de Arcor, el cual dio, bueno, habló un poco sobre él y sobre la empresa. El presidente de Celulosa Argentina, Urtubey, que dio brevemente una visión que él tiene del país. Contradijo un poco a José Luis Espert. Espert se mostró en contra de la coparticipación, Urtubey se mostró a favor. La típica y antigua discusión de federalismo, qué es el federalismo, qué es la coparticipación, sigue estando vigente y no creo que deje de estarlo. También habló el presidente de San Miguel, la empresa norteña que se especializaba en la exportación de cítricos, el limón. Ahora están tratando de vender productos con valor agregado del limón, vender una mermelada de limón. El presidente de San Miguel dijo que él está a favor de la competencia, él quiere que Argentina se abra al mercado mundial y que las empresas locales compitan contra las extranjeras, pero dijo que claro, esto se debe hacer aprobando la ley bases y bajando los impuestos, o sea, no se puede competir de la nada. Finalmente la parte más esperada del Congreso fue, quizás, aunque si bien el resto del Congreso fue muy interesante, la parte más esperada era la disertación de la anteúltima, que era la de Luis Caputo, el ministro de Economía, y la última, que era del presidente de la Nación, Javier Milei.
Caputo fue entrevistado por José del Río, un periodista experto en finanzas. Del Río fue muy directo con las preguntas, fue al hueso. Le preguntó temas cepo, cambiario, reservas internacionales, deuda, tarifas y demás. Y Caputo fue bastante claro con las respuestas, no las esquivó. En el tema cepo, ¿cuándo se va a salir del cepo cambiario? Caputo dejó muy claro que no están las condiciones dadas hoy para salir del cepo, porque si bien el gobierno las reservas internacionales del Banco Central están en el mundo de la neutralidad, o sea, estamos en menos 500 millones de dólares, más 500 millones de dólares, depende si se tiene en cuenta los próximos pagos que tiene que hacer el Banco Central de sus deudas propias, con los bonos bopreales o con algunos otros deudas que tiene el Banco Central. O sea que dijo como que se podría salir del cepo hoy, pero dejaría al gobierno en una fragilidad muy clara frente a alguna corrida cambiaria. Entonces, si bien es como que dejó claro que no quiere que el gobierno se enamore del cepo y estar siempre con el cepo, porque claro, el cepo está bárbaro. Comprás dólares a 850 pesos y el dólar en el mercado está 1250. Es bárbaro eso para el gobierno. Es otro tipo de impuesto, como lo termina siendo la inflación. Pero dejó a entender que el objetivo de corto plazo es salir del cepo con reservas internacionales positivas. No dijo un número, no dijo cuántas reservas quiere tener, no dijo si quieren que sean 5.000 millones o si sean 10.000 millones. Pero parece ser un objetivo de acá a abril o marzo o primer trimestre del 2025. Pero también dio un dato muy interesante, a lo que fue una primicia, que fue que se volvió a reunir con el Fondo Monetario Internacional fuera de las reuniones que estaban prepactadas. El Fondo Monetario está contento con la política argentina, no solo por el equilibrio fiscal, sino porque se relanzó o se revitalizó aquel plan que habían sellado con el gobierno anterior, con el gobierno de Alberto Fernández y Sergio Massa. Caputo fue muy directo con el fondo y le dijo que lo ideal sería que la Argentina salga del cepo lo más rápido posible, pero que para hacerlo necesita un préstamo internacional a una tasa de interés pagable, porque si Argentina hoy saldría al mercado financiero a tomar deuda, lo haría con una tasa de interés de la que están manejando actualmente los bonos, entre un 15 y un 22% anual en dólares. Eso es muy alto y podría subir incluso si Argentina sale a tomar más deuda. Si bien el riesgo país durante el gobierno de Milei pasó de 2.000 puntos a 1.200, creo que subió a 1.300 el viernes. Pero bueno, el Fondo Monetario entendió el mensaje de Caputo. No sabemos si vamos a recibir este préstamo fresco, aparte de lo que el fondo nos presta para pagar la propia deuda con el fondo, un préstamo aparte, una nueva línea de crédito de 5 o 10 mil millones de dólares para levantar a Argentina del cepo y abrirlo y bueno, también levantar un poco lo que sería la caída de la actividad económica. Hay que tener en cuenta que el Fondo Monetario Internacional tiene su mayor deuda con Argentina. De todos los países a los que le debe el fondo, Argentina es la más grande. Y después está Egipto, quien le debe creo que menos de la mitad de lo que Argentina le debe. Argentina le debe alrededor de 50.000 millones de dólares. Pero fue muy interesante la disertación de Caputo. La terminó hablando, bueno, del tema controles de precios, esto que parece que va en contra de la idiosincrasia del gobierno, que fue el congelamiento de tarifas durante el invierno y la revisión de lo que vendría siendo las obras sociales, la tarifa de la obra social o el costo de la obra social, y que se tengan que retrotraer a diciembre. Caputo dijo que eso no fue un control de precios, que fue parte de un control de mercado. Lo dijo con otras palabras, algo muy raro, muy interesante. Yo lo veo como un mensaje a la clase media, más que nada. Lo mismo con el tema tarifas. El tema tarifas, su justificativo para no aumentarlas, dijo: como el gobierno está con equilibrio fiscal en pesos, se puede dar el lujo de mantener las tarifas durante el invierno, también como mensaje, primero a las empresas y segundo a la clase media, que es la que está llevando, la que se está ajustando más que nada en esta economía. Pero bueno, también hay que tener en cuenta que el gas parece que no va a alcanzar durante el invierno y se van a tener que importar barcos con gas licuado por unos 500 millones de dólares. Esto trascendió hace muy poco. Así que si van a mantener esta idea de tener las tarifas congeladas durante el invierno, si las van a aumentar un poco, o si directamente las van a aumentar en octubre, noviembre, bueno, eso está por verse. Yo lo vi a Caputo muy decidido, muy confiado en esto de no aumentarlas, pero bueno, vamos a ver qué es lo que terminan decidiendo durante el año. Y finalmente la cereza del pastel del Congreso fue, por supuesto,
la disertación o más que nada el discurso, porque no fue una entrevista del presidente de la Nación, Javier Milei, quien fiel a su estilo dio un largo discurso, muy fiel a su rol, a su profesión, a su vocación de economista, se puso muy técnico, habló de algunas teorías económicas, dio un resumen de la historia del dinero, de la tasa de interés. Ah, también me olvidaba de eso. Caputo justificó, capaz lo más importante lo que dijo Caputo junto con el tema cepo, la baja de la tasa de interés. El gobierno, si no me equivoco, asumió con una tasa de referencia de la TNA de 135% anual en pesos. Una de las más altas de la historia argentina, me parece que fue la más alta desde la hiperinflación, por supuesto. Y dijo por qué fue a contramano Caputo del gobierno argentino, porque el gobierno argentino fue a contramano de lo que decía toda la Academia Nacional e Internacional de Economía, de economistas. Decían que la tasa de interés frente a la inflación debía mantenerse positiva. O sea que había que mantenerla en 130% o subirla más. Pero Caputo dio su visión, dijo que una tasa de interés tan alta no baja la inflación como pasa en el resto del mundo, donde un país tiene una inflación de 2-3%, entonces sube la tasa de interés para captar dinero y que baje la inflación. Cuando la inflación es muy alta, Caputo debe entender que subir la tasa de interés no baja la inflación, sino que la sube porque crea más creación endógena de dinero. Caputo dijo que para cuando el gobierno asumió se estaba creando una base monetaria por mes. Eso es un dato que es real, es así, eso era así. Por eso es que se decidió bajar de forma parcialmente escalonada, pero bastante rápido, en 4 o 5 meses, la tasa de interés a un 30-40% de referencia. Creo que 40% son los pases y 30% es el plazo fijo. Esto es lo más criticado económicamente del gobierno de Milei actualmente. Muchos economistas de izquierda, de derecha, ortodoxos, heterodoxos, critican esto, pero Caputo saca pecho de esta medida como algo exitoso y Milei durante su discurso lo avaló totalmente. Hasta ahora están teniendo razón porque permitió esto reducir considerablemente los pasivos remunerados, es decir, la deuda del Banco Central se redujo considerablemente y se licuó mucho, algo positivo porque es la famosa bomba de las LELIQs o la bomba de las LEVAQs que se transformó en pases, es todo lo mismo, es una bomba. Están desarmando eso y Milei que lo recalcó que eso se está haciendo sin un plan Bonex. Porque recordemos que cuando asumió Milei se decía que él iba a hacer un plan Bonex para rescatar toda la deuda en pesos del Banco Central. Se está haciendo sin eso. Así que la verdad que por ese lado la de la derecha tiene razón. No se hizo ninguna medida compulsiva que afecte la propiedad privada de los tenedores de plazos fijos. Se está escalonadamente transformando lo que son los pases en deuda los pases son a un día, en deuda a un plazo un poco más largo, a 30, 20, 40 días con letras. Una apreciación personal. Yo creo que este plan económico va a seguir de corto plazo tratando de reconstruir el mercado de bonos argentinos en pesos a tasa fija. Es decir, que Argentina deje de emitir deuda en pesos indexada a la inflación, a Badlar, al dólar, indexada a lo que sea. Emitir bonos a tasa fija. O sea que yo creo que el próximo paso de la deuda en pesos del gobierno argentino es transformar de forma voluntaria, no compulsiva, estas letras en pesos a bonos en pesos a más largo plazo, a un año, 2, 3. Yo entiendo que los vencimientos van a estar dentro del mandato para que tengan más credibilidad en cuanto al pago. O sea, no los van a mandar a 2028, por ejemplo. Como los bonos Boperial. Muy interesante por ese lado. El tema de la baja de la tasa de interés fue criticada por algunos economistas durante el propio Congreso. Pero bueno, el gobierno por ahora saca pecho de que fue un éxito. Hasta ahora lo más negativo de la tasa de interés fue capaz que el dólar financiero y el dólar blue pasaron de alrededor de los 1.000 pesos a alrededor de los 1.300 pesos actualmente. 1.250, hoy es 25 de mayo, como digo, puede variar esto el lunes. Pero en términos reales el dólar sigue atrasado, así que no es tan considerable la suba y además hay que tener en cuenta que estuvo planchado durante 4 meses. Sí genera tensión en la economía, siempre genera tensión que haya una brecha cambiaria importante entre el dólar oficial que se devalúa un 2% mensual, el crawling peg, y los dólares paralelos o dólares financieros. También Caputo negó que se vaya a aumentar el crawling peg del 2% mensual. Es como que es el piso que quieren tener, porque aumentarlo más, claro, llevarlo al 4% podría dar como un piso a la inflación. Si el dólar se devalúa un 4% mensual, sería raro que la inflación baje menos que 4%. Recapitulando, volviendo a Javier Milei, él terminó su discurso, que de vez en cuando tiraba algún que otro chiste como
fiel a su estilo a Lustó o al presidente, al primer ministro de España. Bueno, lo más interesante del discurso es que él lo concluyó hablando sobre su plan económico a largo plazo, que es que Argentina tenga una competencia de monedas. ¿Qué es una competencia de monedas? Hay varias definiciones de lo que puede ser. Él dijo que la competencia de monedas sería un banco central que no financiaría directamente al tesoro, ni tampoco tendría pasivos remunerados. O sea, el Banco Central dejaría de tener deuda en pases, LELIQs, LEVAQs, desaparecería la creación endógena del dinero. La cantidad de pesos en la economía se mantendría constante, porque además la casa de la moneda estaría prohibido por ley. Milei quiere mandar una ley al Congreso que estaría prohibido por ley emitir dinero, y que si se hace sería un delito de lesa humanidad. Obvio, de nuevo, si esto se hace o no depende del Congreso y la formación del Congreso. Por eso Milei esto lo dijo no de corto plazo, sino algo que capaz que quiere implementar durante la segunda mitad de su gobierno, posterior a aquellas elecciones que se van a celebrar en octubre del año que viene. Elecciones que yo quiero hacer un paréntesis igualmente, porque Milei también lo dice y muchos lo dicen. Aunque Milei haga una muy buena elección, digamos que Milei saca 40% en el 2025, 40% a nivel nacional, se renueva la mitad de la Cámara de Diputados y un tercio de la Cámara de Senadores, Milei seguiría teniendo minoría en ambas cámaras. Es decir, no llegaría a 129 diputados propios, sin aliados, ni a 36 senadores. A lo mejor con aliados llegaría a rozar esos números, pero ni eso, no tendría la posibilidad de aprobar leyes totalmente a discreción y a voluntad propia, sin debate. Yo eso es algo que quiero aclarar. Eso sacando un 40%, que es lo que sacó Macri en 2017, que fue un resultado excelente. Pero sí sería un aval a su gobierno, sería plebiscitar su gestión hasta la reelección en 2027, donde ahí, bueno, si ahí sí saca una muy buena reelección, podría ya de 2027 al 2029 profundizar el cambio en la matriz económica que él tiene en su visión. Pero eso ya es proyectar políticamente muy a largo plazo, digamos. Lo que sí, algo volviendo al tema legislativo, el desgaste que tuvo el gobierno debatiendo esta ley bases, que si bien es muy grande la ley bases, el hecho de que esté 4 meses o 5 debatiéndose fue un desgaste político importante. Así que es probable que una vez aprobada esta ley no veamos muchos más proyectos de ley siendo enviados directamente por el Ejecutivo, salvo algunas excepciones como por ejemplo la boleta única, algo que se usa en muchas provincias, o sea que en vez de que haya una boleta por cada candidato, haya una sola única boleta donde uno con una lapicera marca al que quiere elegir. La boleta única es algo que se aprobó, tiene media sanción en 2022, creo que se aprobó en la Cámara de Diputados. No me queda muy claro si hay que volverla a enviar a diputados, si esa media sanción no se venció. Cuestión que la boleta única está más que claro que para las elecciones de 2025 Argentina va a tener boleta única, como usa casi toda América Latina y y varias provincias del país. Lustó se ha mostrado a favor, los miembros de algunos partidos provinciales como los de Córdoba, Río Negro, Misiones se han mostrado a favor. Así que yo creo que esto es algo que ya se da por sentado. Argentina en 2025 va a tener boleta única. Y con esto damos por finalizado lo que es mi visión, nuestra visión en RG Inversiones, que como digo fuimos invitados por Bull Market, que les volvemos a dar las gracias, al congreso del IAF. Fue muy interesante. De nuevo, para el que quiera profundizar, para el que quiera saber aún más qué es lo que se debatió, puede verlo en YouTube, está completo. Hubo algunas disertaciones muy interesantes en cuanto a petróleo y gas, que fueron más o menos a la mitad del Congreso. Pero de nuevo, muchas gracias y cualquier duda o opinión respecto a este video los leemos en la caja de comentarios.